que entender eso nosotros. Si yo pudiera hablar de cada uno de ustedes, yo diría que cada uno, los que están acá, no hablando de Marco ni de Abigail, hablando de hermano Leo, hermano Juan y de hermano allá, ese que está allá, hermano Luis, por alguna razón ustedes han vuelto. Se fueron, pero volvieron. El hermano Leo se quedó un buen tiempo, hermano Juan también, hermano allá también, pero algo le hizo volver nuevamente. Y no creo que sea estas paredes. Yo creo que otra cosa a lo mejor le ha hecho volver. Y por eso mi vida como pastores trato de enfocar solamente que ustedes puedan entender cada día más y que el Evangelio se pueda hacer raíz en su corazón. Tanto el hermano Leo, que él tiene 2 niños y tiene una gran responsabilidad todavía de educarlos y hacerlos buenos cristianos a ellos, como también el hermano Luis también, y el hermano Juan también, tiene hijos también. Entonces, como papá, tienen responsabilidades de parte de Dios. Llevar a sus hijos también a lo mismo. No debemos ponerlo el peso de lo malos que hemos sido y lo malo que hemos traído, sino de las cosas buenas. Bien, entonces vamos a hablar acerca de Marcos. ¿Usted se dijo? ¿Ya se lo sabe, hermano? De que Jesús subió al monte, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Llamó así a los que él quiso y eligió a sus discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar y para sanar enfermedades, echar fuera demonios. ¿Por qué lo envía a predicar, pero también habla acerca de echar fuera demonios? Quiere decir que en el camino de la evangelización nos vamos a encontrar con la oposición de Satanás. No es fácil ir al mundo o ir a las personas y llevar el evangelio y que le diga a la gente, ¡oh, qué feliz me siento que alguien me habla algo tan lindo! No es así, sino que hay una oposición de parte de Satanás. ¿Y cuál es esa oposición? Desmentir la palabra de Dios. Lo dije en una oportunidad, que Satanás siempre se opone a la palabra. No necesariamente entra a hacer lucha a una iglesia, como muchos pretenden decir, el diablo llegó a la iglesia y usa, qué sé yo, gente. No, Satanás lo que hace él es interrumpir la palabra y desviar el verdadero mensaje. ¿Sabe lo que pasó con Eva? Por ejemplo, Génesis 2:17. ¿Qué dijo Dios aquí? ¿Qué dice Dios? Dios dice que pueden comer de todos los árboles, pero menos de uno, un árbol específico, porque si ustedes lo hacen, dice, morirán. ¿No es eso lo que dice? Ciertamente morirán. Curiosamente aquí Dios le habla acerca de la muerte. De la muerte. Pero ¿qué pasa en el siguiente capítulo, del capítulo 3, versículo 4? ¿Qué pasa acá? ¿Cierto? Aquí está la serpiente. ¿Y qué dice la serpiente? Dice así, no morirán. La serpiente dice que no van a morir, pero Dios está dando que van a por su desobediencia va a ir a muerte. Pero ellos, escuchando a la serpiente, ¿cierto? Son engañados y obviamente que vino la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Desmiente la palabra. Dios dijo la palabra, dice no lo hagan. Entonces, cuando el hermano Leo sale y deja a su hijo, digamos que lo deja solo un rato, y le dice, a ver, Brian, yo voy a salir a picar leña, tú mientras ayudas a barrer y tú, Isaías, tú vas a hacer la cama.
Pero no se metan con el juego, no abran no enchufen nada, porque si lo hacen, pueden tener un accidente. ¿Qué pasa? El hermano va con toda confianza porque dejó dado la orden, pero llega un niño de repente o alguien adulto y dice: oye, esto tiene un enchufe para que conecte mi celular. Y dice alguien, el niño dice: mi papá dijo que no se metan no se metan con los enchufes. No, no pasa nada, si yo soy más grande y yo no me pasa nada. Y pongámosle que pasó algo. Y mi papá llega y se asustó y llega que Brian está desmayado porque lo agarró un golpe corriente. Y yo: pero hijo, yo te dije que no te metas ahí, te dije que no te metas. Ahora la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Que el niño se quemó una gran parte de su brazo y está en el hospital, está en estado de coma. Vamos a complicarlo más. ¿Me entiendes? Es un pequeño ejemplo. Lo que Dios dice acá, dice: no coman del árbol porque van a morir. Pero ellos no hacen caso. Y son engañados por la serpiente. Hablamos de Satanás. ¿Y qué dice después los siguientes versículos? Como por ejemplo Romanos, ¿cierto? 3:23. Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? También 5:12. Por un hombre entró el pecado, ¿cierto? Y así pasó a todos los hombres. Pero por otro, que es Cristo, ¿cierto? Vino la vida. Por eso es importante saber que la evangelización es la palabra predicada, es la palabra compartida en el corazón de los no creyentes y que necesitan ellos entender, ¿cierto? Que Jesucristo es quien ya pagó el precio de la condenación humana. El ser humano a nivel mundial está bajo maldiciones, pero Cristo ya hizo un pacto, ya pagó el precio, su sangre fue derramada. Por lo tanto, Satanás siempre va a tratar de engañar a las personas hablando de que como que no hay mucha realidad en lo que ya se dijo. Dios ya dijo la palabra y la palabra es aquí, ¿verdad? La palabra está ahí, está escrita para nuestra tranquilidad. Tenemos una Biblia en nuestro propio idioma, en la cual podemos leer diariamente si usted quiere, y de aquí instruirnos, porque es la palabra de Dios. Pero llegarán otros y dirán: yo anoche tuve un sueño. Otros dirán: un día vi a la calle y un instrumento me habló en la calle. Y otros dirán: yo vi esto y me imaginé esto. Entonces, o no somos dirigidos, o somos dirigidos por la palabra, o somos dirigidos por cosas extrañas. Porque es extraño que la gente a veces sea dirigida solamente por eso. Que mi pastor, un pastor viejito, él nos enseñaba tantas cosas lindas. Puede que sea muy lindo, pero si no estaba acorde a la palabra de Dios, simplemente eran cariño, ¿no? para todos. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos siempre en la palabra. El hermano, el pastor, los miembros de la iglesia deben siempre llevar su vida a la palabra de Dios, que no tenemos otra cosa que recomendar. La Biblia es importante. Lo diré muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Siempre tenemos que llevar nuestra vida ahí, porque desde ahí el comienzo, también el final, está ahí. Mi principio está ahí, mi final está en la Biblia. Bueno, con el tema de la evangelización, la orden de Dios, ¿cierto? Los preparó para ir al campo misionero, pero tenemos la oposición de Satanás, ¿cierto? Que siempre trata de desmentir la palabra de Dios, lo confirman luego en sus textos, pero Dios nos da una promesa, ¿cierto? Que va a enviar a quién? ¿Que va a enviar a quién, dice? A Cristo, ¿cierto? Va a enviar a Cristo con el propósito de
enmendar o pagar nuestras culpas. Y una de las preguntas que yo a veces le he hecho a la gente es, ¿ustedes se sienten perdonados, hermanos? ¿Se sienten que Dios ya ha perdonado? Muchos dicen que sí, otros dicen, no, no me siento perdonado. Entonces vamos a tener que bajar a Cristo del cielo otra vez y que muera nuevamente por sus pecados. Cristo ya murió. Cristo ya derramó sangre. Cristo ya dijo en la cruz, consumado es. El sacrificio fue hecho. Hebreo dice que Él fue la ofrenda perfecta y fue solamente una vez y para siempre. Ahora está en nosotros. ¿Usted lo cree? ¿No lo cree? Entonces, ¿cómo ahora usted va a creer? Escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo usted va a creer todo lo que sucedió? Escuchando. Al oír, el Espíritu Santo a usted le convencerá, ¿verdad?, de pecado y de justicia. La promesa, ¿verdad? La promesa. La primera promesa, cierto, que tenemos es en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Está ahí la primera promesa de que Dios, a través de la mujer, enviará, cierto, un descendiente y que este niño, cierto, nacerá de mujer, dice la Biblia, ¿verdad? También lo confirma el profeta Isaías, ¿cierto? En el capítulo 7, versículo 14, está la promesa de que enviará a Emmanuel, ¿cierto? Que quiere decir Dios con nosotros. Y esta palabra entonces se cumple, vamos a poner aquí, se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Está la promesa ya cumplida. Cristo vino, ha descendido, el Espíritu Santo hizo sombra en María, y el santo ser que viene, ¿cierto?, es el Salvador. Significa Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, que significa Jehová o Dios es salvación. Eso significa Jesús, Jehová salvará, o Dios es salvación. ¿A dónde más se cumple? Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo. El Cristo. Y Juan capítulo 19, versículo 31. Dice la Biblia, a Jesús ahí, ¿cierto?, en la cruz, dice, consumado es. Está hecho el sacrificio, ¿verdad? Está dando fin, ¿cierto?, a todo lo que fue anunciado, como la promesa, como el cumplimiento. Y ahora a nosotros nos toca aceptar en la fe del Hijo de Dios, creer que Él hizo todo por esta humanidad, por los seres humanos que Él hizo a su imagen, y que quieren que todas las personas lleguen a reconocer a Jesucristo como su Señor. Entonces la fe, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Romanos 10:10, ¿qué dice? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Que Él golpea la puerta y llama, y el que oye la voz dice, entonces yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Verdad? El Señor golpeará la puerta, que es la puerta de nuestra conciencia, o la puerta de nuestro corazón, y escuchando la voz, que es la voz de Dios, abriremos esa puerta y Él entrará a cenar con nosotros. Por eso dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, en ustedes. Entonces, nuestra fe solamente está fundado en solo Cristo. Solo Cristo.
Los apóstoles y el apóstol Pablo también dice que refutaban públicamente a los judíos enseñando que Jesús era el Cristo. Y se esforzaban en enseñar que Jesús es el Cristo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos también nosotros? Tenemos que enseñar lo que los apóstoles hablaban. Dice que la gente continuaba en la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles tenían la doctrina de Cristo. Ellos eran la primera persona, la primera fuente, ¿cierto?, de creer. La primera iglesia, la iglesia verdadera, nació ahí con los apóstoles. Estaban ellos, los 12, los 11, ¿cierto?, más uno que se añadió después. Estaban ellos los 11. Y cuando estaban en Pentecostés, dice, poniéndose en pie los 11, que hablaron, dice. Hablaron en aquellas lenguas. ¿Y qué fue esa manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés? Solamente tiene una connotación más importante que el hablar en lengua, que es la evangelización mundial. Porque en ese día, en esa hora, todas las personas que habían venido de todas las naciones del mundo y que eran judíos a una fiesta judía que era Pentecostés, escucharon el mensaje de Dios, dice, escucharon las maravillas de Dios a través de los labios de los apóstoles. ¿Y qué pasó? Dice, recibieron ellos ese mensaje, ¿como cuánto? 5.000. Como 5.000 personas recibieron el mensaje ese día. Y después, ¿qué pasó? Ellos volvieron a sus naciones, volvieron a sus lugares. ¿Qué llevaron en su corazón? La palabra. Solamente la palabra de Dios. Por eso es importante que el discípulo, el evangelista, el misionero o el pastor siempre tiene que tener la palabra. La palabra es más importante. ¿Y qué pasó después? Con el tiempo algo empezó a pasar en la iglesia, que se empezaron a filtrar malas prácticas dentro de la iglesia. ¿Y a dónde vemos una iglesia con malas prácticas? En Corintio. Corintio se habla de la iglesia pecadora, la iglesia falsa. Y curiosamente en la iglesia de Corintio, los hermanos de Corintio quieren tener los dones espirituales. Y anhelan hablar en lengua, y anhelan profetizar, y anhelan danzar, y anhelan todo lo que muchas iglesias en este tiempo anhelan. Pero no anhelaban la palabra. ¿Y qué dice Pablo? Pablo escucha de un hermano por ahí, un hermano que se llama, ¿se acuerdan? Chloe, se llama ese hermano, ¿cierto? He escuchado por lo de Chloe que hay entre ustedes divisiones. Y que también he escuchado de hermanos, que un hermanito por ahí de Corintio que está con la mujer de su papá. Y también sé que muchos de ustedes toman la Santa Cena y les gusta emborracharse. Y también sé que entre ustedes hay pleitos y discusiones y hay herejías. ¿Podría el Espíritu Santo derramarse así en una iglesia dividida, peleada, que hay pecado en la iglesia? ¿Podría? No. Pero ellos se jactaban de que ahí estaba el Espíritu Santo y anhelaban esas lenguas. Pablo viene y manda una carta. Hablemos a la iglesia de Corintio, al pastor de esa iglesia, y Pablo empieza entonces a ¿cómo se llama esto? A intuir que algo malo está pasando en esta iglesia. Y Pablo dice, debiendo ya ser maestros, ¿viste lo que dice? Debiendo ser ustedes maestros, son niños. Son como niños. Después en los siguientes capítulos él va diciendo, yo no le voy a hablar a ustedes como espirituales, le voy a hablar como a carnales, porque ustedes son carnales. Era una iglesia carnal. No les puedo hablar como espirituales, no les puedo hablar como gente adulta, son niños. Están divididos, se pelean entre todos. Entonces, ¿cómo
pretendía esa iglesia anhelar tantas cosas si no ordenaban su vida primero con la palabra de Dios? Y justo en algunos textos que no lo vamos a estudiar a profundidad hoy día, estamos tratando de hacer esto, Pablo empieza a intercambiar algunas cosas, diciéndole, por ejemplo, las lenguas no edifican mucho la iglesia, pero las profecías sí. Así que como que Pablo pareciera que le está diciendo, pásenme este juguetito y yo les paso este juguetito. Porque el que habla en lengua se extraña, dice, lengua se extraña, a sí mismo se edifica. Y nadie entiende. Porque pareciera que le hablan a Dios y no a los hombres. Porque hablan a Dios misterios. Pablo dice, esas lenguas que ustedes hablan, nadie entiende nada. Así que yo pienso que esa lengua debe ser solamente para Dios y no para los hombres. Pero ¿qué pasó en la primera iglesia? ¿Era para la iglesia o era para los que estaban afuera, las lenguas? Para los que estaban afuera. La gente que estaba afuera dice, ¿cómo nosotros le escuchamos hablar en nuestro propio idioma en el cual hemos nacido? ¿Cómo la gente de afuera escuchó? Entonces eran para los hombres de afuera, o para los incrédulos, porque ellos escucharon la palabra, y dicen que se maravillaron de escuchar la palabra. Pero ahora ahí en Corintios, Pablo está diciendo algo contrario. Está diciendo, silencio, está diciendo, las lenguas no son para los hombres. Las lenguas son para la iglesia, dice. Pero yo les recomiendo entonces que hablen mejor profecías. Porque la profecía edifica a la iglesia. Y por ahí en Corintios, o sea, por ahí en Gálatas, hay un orden. A uno primero dice, eligió apóstoles, pastores, empieza a dar una lista y empieza a dar lugares. Lo primero, arriba, apóstoles. Sí, existieron los apóstoles. Luego, los pastores, luego los evangelistas, luego los maestros, luego los que hacen milagros, luego los que profetizan. Y curiosamente, en esa lista, al último aparecen las lenguas. Y los que hablan en lengua, dice Pablo abajo. Pero para esta iglesia la lengua era más importante que profetizar, que tener otro cargo. Para ellos era más importante. Y por ahí algunos pastores han instruido a la iglesia de que si no está el don de la lengua en una iglesia, la gente está muerta o no tiene el Espíritu Santo. Pero de verdad que es un tema bastante largo para explicarlo. Pero hoy día no lo vamos a explicar Pero yo lo que quiero que entiendan ustedes es que muchas iglesias están en malas prácticas y no es la práctica doctrinal bíblica. Por ahí hay muchos videos hoy día en internet, dicen pastor que habla la sana doctrina, iglesia con la sana doctrina, evangelista predica la sana doctrina y hablan mucho de la sana doctrina. Por ahí hay un pastor por allá, no sé si siempre se jacta que va a todos los países internacionales, un pastor internacional, y él dice pastor de sana doctrina. Y alguien hizo un comentario de él, dice, pastor, ¿usted nos puede explicar qué es la sana doctrina? Muy bien, hijo, yo te voy a explicar qué es la sana doctrina. Mira, la sana doctrina es volver a los tiempos antiguos, con el pandero, el acordeón y... ¿entiendes? Y habla eso. Tontería. Eso no es la sana doctrina. ¿A dónde aparece la sana doctrina? Tito capítulo 2. Habla, dice, Pablo le da una carta a este pastor joven, Tito, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que las ancianas no sean calumniadoras. Que sean reverentes en su porte. Y empieza a dar una lista de consejos a esta iglesia. Pablo dice que los hermanos se respeten, que las jóvenes se respeten, que los hermanos, tú mismo respétate.
empieza a dar una orden doctrinal dentro de la iglesia, dice, de acuerdo a la sana doctrina. Pero en ninguna parte está hablando de que la guitarra, que el pandero, o que la música cristiana es la mexicana, dicen algunos. El ranchero dice que es más cristiana que todo. Jamás. Si realmente fuera música lo que dice, tenemos que volver entonces al principio judío. Porque los judíos tienen la regla musical. Música hebrea. ¿Has escuchado música hebrea? ¿No has escuchado música hebrea? La música hebrea es muy diferente al mexicano, a la cumbia, a la cueca, no sé qué. Porque hoy día todo lo han hecho música cristiana. Pero eso nunca ha sido música cristiana. Cada país tiene su música, ¿no se da cuenta? Folclórica. Allá en Argentina tienen el tango, ¿cierto? Como música tradicional. Acá tenemos la cueca. En otros países tienen la cumbia, en Colombia. En Estados Unidos el rock. Y así muchos países tienen su música tradicional. Y hoy día se globalizó todo, entonces hoy día ahora ya no es la música cueca, ahora es cueca cristiana. Ahora es cumbia cristiana. Ahora es tango cristiano. O sea, todo le dieron una connotación cristiana. Pero en realidad jamás se pone un ritmo en la Biblia, solamente dicen alabanzas espirituales. Que tengan una connotación de oración. Todos los salmos de David tienen un sentido espiritual. Clamé a ti, Jehová, tú me socorriste, tú eres mi socorro. No hay nadie como ti. Mis enemigos me persiguen para matarme, pero yo clamé a Jehová y tú me socorriste. Es lo que dice David. Y de ahí muchas canciones han salido de aquí de los salmos, pero lo han llevado, le han puesto su musiquita cada uno su ritmo. Si fuera música, realmente se diría música, la sana doctrina, pero nunca la sana doctrina no habla de eso. Habla de la conducta de una iglesia, como lo que recién estoy hablando de la iglesia de Corinto. Una iglesia con muchos problemas, con muchas cosas. Y usted mira Gálatas 5:19 y se encuentra 17 problemas de una actitud de la carne. Porque los deseos de la carne, ¿qué cosa es? Adulterio, fornicación, mentira, lascivia, ¿qué más? Enemistades, pleitos, contienda. Y abajo Pablo termina diciendo, los que practiquen estas cosas no tienen heredad en el reino de los cielos. Los que practican estas cosas. Entonces, una iglesia justamente en esa lista, usted lo pone a Corintio y casa justo. Corintio vivía una iglesia así, llena de pecado. Había incesto, había adulterio, había borrachera, había herejías. Una iglesia mentirosa. Entonces, ¿cómo podía una iglesia haber manifestaciones del Espíritu ahí? ¿O era el Espíritu de Dios o estaba el Espíritu de Satanás ahí? Entonces, hoy día las iglesias en este tiempo están pidiendo mucho por el bautismo del Espíritu y mucho, pero la iglesia no está conforme a la Escritura, sino también hay lo mismo. Se vuelve a repetir la iglesia de Corintios. Si realmente queremos volver a la senda antigua, como dice, yo creo, por último, veamos a la primera iglesia. Apocalipsis habla de 7 iglesias, ¿verdad? ¿Y la primera iglesia cuál es? Éfeso. La primera iglesia es Éfeso. Y la primera iglesia que habla Apocalipsis es una iglesia donde están los dones espirituales, se puede decir. Una iglesia que ganaba alma todos los días. Una iglesia apasionada por el Evangelio. Los apóstoles estaban ahí. Ellos eran los integrantes de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que comienza con una evangelización mundial. Pero un pequeño detalle le faltó a esta iglesia. ¿Qué dejó? El amor. La recomendación para la iglesia de Éfeso, como la primera iglesia, es vuelve a las primeras obras. O sea, la iglesia creció tanto que los hermanos los hermanos principales de esta iglesia se relajaron ahora.
Antes era una iglesia muy sacrificada, mucho, entonces ya digamos que todo lo que se pidió ahora está en la iglesia. Entonces no tenemos mucho que decir, mucho que pedir. Es cuando una iglesia crece, chiquitita, oremos para que hermanos vengan, oremos para que Dios envíe gente. Y de repente la iglesia se llenó. Y viene el conformismo entonces. Ya no oramos como antes, ya no pedimos como antes. Ahora es todo diversión, hay que divertirse ahora. Entonces, ¿cómo la gente va a continuar en la llamada sana doctrina? Se puede decir así. Amén. Que espero que ustedes hayan entendido un poco el tema, ¿verdad?, de la evangelización. Dios llamó a lo que Él quiso, y yo creo que aquí también muchos también volvieron a la iglesia, pero por la palabra, y espero que ustedes también entiendan de que cada uno de ustedes, si desean en su corazón seguir predicando y anunciando la noticia, van a tener oposición de Satanás. Pero siempre yo les recomiendo, siempre miren la palabra de Dios. Miren ahí está toda la instrucción nuestra, mi instrucción para seguir a Dios. No podemos dirigirnos por sueños, no podemos dirigirnos por revelaciones, no podemos dirigirnos por nada. Yo no estoy diciendo que usted descarte nada, no descarte algunas cosas. Puede que el sueño haya algo real, pero no es el modelo a seguir, sino es la Biblia. Si todo es sueño, todo es revelación, todo lo dice el instrumento de allá, entonces esto está de más. Esto no sirve. Si esto que es la palabra de Dios, para mí vale 100 y 200 y 300, vale para mí que hable alguien, pero tiene que estar aquí, afinadito acá. Aquí. Tanto como que Dios habla con él, también debe saber mucho de él. Pero que venga a decir, Dios me dijo, que me mandó y que me dijo que el pastor tiene que orar porque va a venir gran peligro a esta iglesia. Yo no lo veo tan, ni siquiera para asustarme. Porque de siempre la iglesia ha vivido persecución. La primera iglesia, no porque sea la primera iglesia de los apóstoles, ellos fueron los que fueron martirizados. Los apóstoles murieron de muertes crueles. ¿Han leído la muerte de los apóstoles? Fueron aserrados, colgados, degollados, decapitados. Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Y en general muchas muertes. El mismo Cristo, el mismo Maestro, ¿cierto?, muere en la cruz, desangrado, su cuerpo hecho pedazos. ¿Qué cree que nos espera a todos nosotros? Que alguien venga y dice, el Señor dice que va a venir una gran persecución, pero no es nada nuevo. La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos van a ser perseguidos incluso por nuestros propios hermanos. Los mismos que se llaman hermanos en las iglesias son los que nos van a perseguir. Porque aparentemente ellos dicen que saben mucho. Pero cuando se ven confrontados con la palabra de Dios y como viven en la ignorancia, ellos piensan que se les está engañando. Pero los engañados son ellos. Hago la conclusión, termino diciendo que Dios siempre advierte a sus hijos. ¿Advirtió Dios de la muerte? Sí. Amén. No coman para que no sean engañados. Pero fueron engañados. Ahora no pueden echar la culpa de que nunca nos dijiste nada, pues Señor. No, nunca nos dijiste nada. ¿Qué pasó con los apóstoles? Llegó un grupito de viejitos y dijo, Señor, danos señal de las cosas. ¿Qué señal le voy a dar a usted? A ver. La única señal que le puedo decir es la señal de Jonás. Así como tuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Lo dice así? 3 días y 3 noches. Esa señal, eso es lo más que le dejó como tarea. Pero después a sus discípulos los llevó al monte y Pedro, uno de los discípulos, dijo, Señor, ¿cuándo será el fin de las cosas? ¿Ha leído eso, cierto?
Los discípulos hacen una pregunta: Señor, muéstranos o dinos cuándo será el fin de este mundo o el fin del siglo. ¿Cuándo es? El Señor dijo: sí, ustedes sí, a ustedes sí les voy a declarar esto. Miren cómo comienza Jesús diciendo, Mateo 24, 3 de adelante. Dice: mirad que no os engañe. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Miren lo que Cristo comienza diciendo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo: pero yo les voy a declarar toda la verdad. ¿Me entienden? Si nosotros tenemos las Escrituras hoy día, que es la palabra de Dios, ¿para qué es? ¿Para que usted viva engañado? ¿O es para que usted sepa lo que viene? Tiene que venir otro a contarle las cosas para que usted diga: ah, el hermanito, el instrumento me está diciendo que yo tengo peligro. ¿La Biblia ya nos dice eso? Jesús nos dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y saldrán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, falsas iglesias. ¿No dijo eso Jesús ya? O simplemente me olvidé de lo que Cristo dijo ya, y está escrito aquí, y ahora yo le creo a cualquiera que me viene a decir cosas. Hay esta gente media rara, se mete a las casas y diciendo: hermanito Leo, Dios me mandó a decirle algo. El Señor me dijo que usted tiene que orar porque tiene un gran peligro, le va a ir su hijo. Y usted dice: no, si yo sé todo, hermano, no se preocupe. El Señor ya me ha hablado con la palabra y estoy orando por eso. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Es que el Señor me lo mostró. Ah, me imagino, entonces usted debe saber mucho de la Biblia. Y cuando usted lo mete a la palabra de Dios no sabe nada. Porque lo único que se han hecho profesional es en el saber, supuestamente, que Dios tiene comunicación con ellos, porque son muy especiales ellos. Pero realmente por eso existe la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga mucho, y ojalá entienda que Dios declaró toda la verdad ya. Está todo declarado, todo lo que viene, este mundo está declarado por el Hijo de Dios. Si usted vive engañado, es porque usted quiere vivir engañado. ¿Y por qué al mundo no le explica nada? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque el mundo está engañado. El mundo ya está engañado. Pero el Señor, ustedes salieron del engaño. El Señor nos sacó del engaño. Y ahora el Señor dice: ahora tengan cuidado, no van a ser engañados otra vez. Porque viene el engañador de este mundo, que es Satanás, el experto en engañar. Pero yo le voy a decir la verdad a todos ustedes. Esto es lo que va a pasar. Esto, y detalle por detalle. El Señor no nos dejó nada escondido. Todos los misterios los declaró el Señor. La palabra, esta es la palabra declarada. La palabra inspirada de Dios está declarada. Por eso lea su Biblia, ore al Señor, que Dios le vaya mostrando unas cosas. Y cualquier cosa que suceda, no es que usted no lo sabía. Usted no se enteró nomás, no ha leído. Amén. Dios le bendiga mucho. Vamos a sacar hasta aquí con el tema. Póngase de pie y oramos al Señor.